Buenas tardes, estamos una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir ayuda, sabiduría a Dios para que podamos comprender su palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir unos versos que ojalá que a todos nos sirvan. Cada consejo bíblico que hay en la Santa Biblia es necesario para todos. Ningún verso bíblico está por demás. Todo es para enseñanza de todos nosotros. Y el consejo viene de parte de Dios. Pensemos que los dichos de la Biblia, lo que hayan dicho los santos apóstoles, los santos profetas, todo es consejo de Dios para enseñanza nuestra. Y en esta tarde vamos a estudiar y vamos a comenzar en Éxodo del capítulo 2, el verso 23 y 24. Cómo trataban los egipcios al pueblo Israel cuando estaban esclavos. Y dice el verso: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ese rey de Egipto que conocía a José murió y cambió el rey en Egipto. Hubo que poner otro rey. ¿Y qué pasó con este cambio de rey? Dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Miren, era tanto la presión, la explotación que hacían contra los israelitas, porque eran esclavos en Egipto. Y dice que a causa de eso gemían. A causa de la servidumbre gemían, ¿y qué más dice? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 400 años estuvo Israel en Egipto, pero dice que gemían a causa de la presión que hacían los egipcios contra el pueblo de Israel. Y vamos a ver que hoy puede también llegar a pasar esto. Estas actitudes las puede tener cualquier obrero también o cualquier patrón. Y vamos a continuar, vamos a ir a Levítico. ¿De qué manera podemos sufrir o hacer sufrir a otra persona? Y todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, lo ve Dios. Tengamos en cuenta que cada consejo de Dios es para bien, para que no sigamos cometiendo los errores que siempre cometemos. Cada dicho de Dios en la Santa Biblia es para bien de todas las personas. Y acá vamos a estudiar Levíticos, el capítulo 19, el verso 13 de Levítico. Y dice: sabemos que allá los de Egipto oprimían a los israelitas, haciéndolos trabajar para que hicieran los ladrillos. Y dice el verso 13: no oprimirás a tu prójimo. Dios nos está pidiendo en forma directa o personal que nosotros no hagamos esto de oprimir a nuestro prójimo. ¿Y de qué manera podemos oprimir al prójimo? ¿Qué más nos dice? Ni le robarás. No hay que oprimir al prójimo ni tampoco robarle. ¿Y qué más dice? No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. De esta manera también podemos oprimir a un jornalero. ¿Y quién es un jornalero? Es una persona obrera. Un obrero que trabaja por necesidad. Trabaja para mantener su
casa, sus hijos, su familia, para que veamos lo triste, lo delicado que es quedarse con el jornal del obrero, hacer trabajar a una persona y después de que nos hizo el trabajo no pagarle. Por eso el verso nos pide esto: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué nos pide y qué nos enseña Dios? Que si hoy trabajó alguien en mi casa, el mismo día que trabajó, poderle pagar. Porque ese obrero puede tener grandes necesidades, ya sea para su comida, puede tener un hijo, una hija, o puede tener ese jornalero su señora enferma y necesita el dinero, ya sea para comprar mercadería o para comprar algún medicamento o para pagar algún impuesto. Miren, Dios nos pide que si hoy trabaja el jornalero para nosotros, el mismo día a la tarde le podamos pagar y no quedarnos con el dinero de él hasta el otro día. El que aconseja es Dios. Y seguramente que cada consejo de Dios es necesario para cada uno de nosotros. Ahora vamos a mirar otro verso bíblico más. En el profeta Malaquías vamos a ir. Miren la preocupación de Dios. Estos consejos de Dios son para que no hagamos lo que no corresponde. Vamos a estudiar Malaquías, el capítulo 3, el verso 5. Y dice así: Esto va a ser real en cada uno de nosotros. Y dice, mire lo que dice Dios por intermedio del profeta Malaquías. Y me acercaré a vosotros para juicio. Tengamos en cuenta que después que cada uno de nosotros se muera, ¿qué esperamos? El juicio de Dios. Y ese juicio va a ser para cada uno de nosotros. Todos vamos a ser enjuiciados por Dios. Ahora, ¿qué vamos a tener que responder en ese juicio? Dice, y me acercaré a vosotros para juicio, y testificaré rápidamente contra los hechiceros y adúlteros. ¿Contra quién más? Contra los que juran en falso. ¿Y quiénes más? Y los que defraudan en su salario al jornalero. Miren qué triste y qué delicado es defraudar en el salario a un jornalero. ¿Y qué significa la palabra defraudar? Dice engaño, eludir y burlar el pago. Después que el obrero o el jornalero nos hace el trabajo que necesitábamos, burlamos el pago. Lo tenemos a las vueltas al jornalero, que mañana, que la otra semana, y así jugamos con la necesidad de la gente. Por eso Dios nos aclara y nos dice que va a enjuiciar a los que defraudan en su salario al jornalero. ¿Y a quién más? Y a la viuda y al huérfano. A todas esas personas defrauda uno. Al jornalero, al viudo, a la viuda y al huérfano. ¿Y qué más dice? Y a los que hacen injusticia, al extranjero. Por eso tengamos en cuenta que la injusticia tampoco es buena para esa persona que es extranjero al pueblo de Dios. Porque prójimo, la palabra prójimo quiere decir próximo. Cualquier persona es prójimo. Cualquier persona. Por eso dice,
y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ojalá que nunca cometamos este pecado que es defraudar en el salario al obrero que nos trabaja. Porque dice, Dios nos advierte y nos dice que va a venir rápidamente a enjuiciarnos por estos motivos. Nunca juguemos con la necesidad de un obrero. Nunca hagamos trabajar a una persona y después que nos hacen el trabajo, decirle que no tenemos dinero o tenerlo a las vueltas. No hay que demorar el pago al jornalero, es lo que nos pide Dios. Porque nosotros somos obreros también, pero por ahí podemos darle un trabajo a un albañil, a algún carpintero, a algún plomero, a algún pintor. Y después que nos realizan el trabajo, lo tenemos a las vueltas para pagarle el día trabajado. Vamos a mirar unos versos en esta dirección. Seguramente que a todos nos ha pasado que alguna vez nos han tenido a las vueltas para pagarnos el trabajo que hemos hecho. Es triste, es lamentable. Y vamos a mirar una cita bíblica más. En Colosenses vamos a mirar. Acá Dios también se preocupó y se encargó de hablarle a los patrones, a las personas que tienen obreros. ¿Y qué dice Dios a los que tienen obreros, a los patrones? Dice Colosenses el capítulo 4 y vamos a estudiar el verso 1. Y dice, amos, haced lo que es justo y equitativo con vuestros siervos, o es decir, con vuestros obreros. ¿Y qué significa la palabra equitativo? Dice que es hacer lo recto y lo justo. Eso le pide Dios a los patrones o a las personas que tienen obreros trabajando para ellos. Amos a hacer lo que es justo y equitativo con vuestros siervos. ¿Qué más nos dice el verso? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ese es el amo más grande que nos advierte y nos aconseja para que no hagamos lo injusto. Porque todo lo que hacemos, sea bueno o malo, está a la vista de Dios. Y de acuerdo a lo que hagamos, sea bueno o malo, vamos a recibir la recompensa por nuestras obras. Nos advierte Dios, advierte a los amos, a esas personas que tienen obreros trabajando para ellos. Que practiquen con los obreros lo que es justo y recto. Eso es lo que le agrada a Dios. Y vamos a mirar el capítulo 28 de Proverbios y vamos a leer el verso 3. El hombre pobre y, a pesar de ser pobre, y explotador de los pobres. Eso también puede ocurrir en cada uno de nosotros. Somos pobres y aparte de eso, somos personas explotadoras de los demás pobres. ¿Qué más dice? Dice, estos son como lluvia torrencial que dejan sin pan. Así es comparado un hombre pobre que también es explotador de otros pobres. ¿Y qué significa explotar? Aprovecharse
abusivamente de alguien. Eso es explotar a otra persona. Aprovecharse con abuso de otro. Es exigirle a que trabajen, a que produzcan cada día más y pagarle demasiado poco. Eso es explotar a otra persona, exigirle producción y pagarle demasiado poco. Y todas estas cosas o estos consejos los hace Dios porque Dios conoce lo que hacemos y también sabe lo que pensamos, y Dios nos aconseja para que aprendamos su corrección y mejoremos como personas. Mientras hay vida, hay esperanza para cambiar, pero cambiemos para bien, no para mal. Ahora vamos a mirar otros versos bíblicos en Efesios. El capítulo 6 de Efesios, vamos a estudiar el verso 5 al 9. Acá en estos versos, Dios aconseja al obrero y también al patrón. Dice, siervos. Un siervo es alguien que sirve. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Miren el consejo de la palabra de Dios, que cuando trabajemos como que le trabajamos a Cristo. ¿Qué nos dice el verso 6? No para ser vistos, porque capaz que tenemos la costumbre o la mala costumbre de trabajar cuando nos está mirando el patrón. Y una vez que el patrón se va o nos deja solo en la obra, nos sentamos y no trabajamos. Miren lo que nos advierte Dios, que trabajemos no cuando nos ve el patrón nada más, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Porque el trabajo también es voluntad de Dios. Por eso que el trabajo hace digno a una persona, digna de la comida que uno come. La comida hay que ganársela. Hay que trabajar para eso. ¿Y qué más dice el verso 7? ¿Cómo tenemos que ser en nuestros trabajos? Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Mire cuánto tenemos que aprender y mejorar en nuestros trabajos. ¿Qué más dice el verso 8? Sabiendo que el bien que cada uno haga, ese volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. Por eso que sobre estas cosas, de cómo somos en nuestros trabajos, también va a venir la recompensa de Dios. El pago también va a mirar estas cosas, Dios, cómo somos en nuestros trabajos. Y dice el verso 9, y vosotros amos o patrones, haced con ellos o con los obreros lo mismo, dejando ¿qué cosa? Las amenazas. Porque a veces el patrón, sabiendo que necesitamos trabajo, nos puede amenazar, nos pueden presionar porque saben que necesitamos trabajo. ¿Y qué le dice Dios a los patrones? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El Señor del obrero
y el Señor del patrón está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Miremos y tengamos en cuenta en nuestros trabajos, cuando realizamos nuestras tareas o nuestros trabajos, Dios también observa al obrero y también observa al patrón. Y sobre eso cada uno de nosotros, ya sea el obrero como el patrón, va a tener que rendir cuentas a Dios. ¿De qué manera realizaron su trabajo? Si fue con justicia o con injusticia. Esto es tanto para el obrero como para el patrón. Y vamos a mirar Proverbios, el capítulo 22. Y vamos a leer el verso 22 y 23. ¿Qué nos dicen? No robes al pobre porque es pobre. ¿Y qué le podemos robar a otro pobre? El día trabajado, el jornal que se ganó. ¿Y qué nos dice Dios? No le robes al pobre porque es pobre, porque esa persona puede tener muchas necesidades, ya sea económicas o puede estar enfermo esa persona, puede tener un hijo, una hija, o su señora puede estar enfermo y necesita capaz medicamentos. Y no le pagamos el día trabajado al pobre. Por eso nos advierte y nos enseña Dios, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, a la persona necesitada. Porque Jehová defenderá la causa de ellos. También Dios mira por los pobres. ¿Y qué más dice? Que Dios va a defender la causa de ellos. ¿Y qué más dice? Y despojará el alma de aquello que los despojaron. Miren lo grave o lo delicado que es despojar a un pobre. Y dice que Dios sobre esas personas que se aprovechan del obrero, dice, despojará el alma de aquellos que os despojaron al obrero. Es muy delicado la sentencia o el castigo que viene de parte de Dios por aprovecharse o abusar de un obrero, de la gente más pobre. Aprovecharse de la necesidad de la gente. Porque podemos saber, entender, este hombre no tiene trabajo, tiene cuentas que pagar y le damos trabajo y le pagamos demasiado poco. ¿Por qué? Porque sabemos de que tiene necesidades. Y ahora vamos a estudiar un profeta también de Dios, el profeta Jeremías. Vamos a estudiar el capítulo 22 de Jeremías, el verso 13. También hablando en esta dirección Dios por intermedio del profeta Jeremías. Dice el verso 13. Ay del que edifica su casa con injusticia. Miren lo que dice Dios. Ay del que edifica su casa con injusticia. Porque una persona puede hacer grandes casas, pero a veces de cosas que son injustas, de ganancias injustas. ¿Y qué dice Dios? Ay del que edifica casas con injusticia y sus salas sin equidad, de una manera injusta. ¿Qué más dice? Sirviéndose de su prójimo de balde.
Miren lo grave que es hacer trabajar a una persona pobre de balde, no pagándole el día trabajado, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¡Ay! De parte de Dios hay un ay de lamentación para esa persona que hace trabajar de balde y no le paga el día trabajado a un obrero. Lo delicado que es aprovecharse de otra persona, en especial cuando una persona es obrero, un pobre que necesita y nos aprovechamos de esa persona. Vamos a estudiar un versito más, vamos a miremos en cuántos libros de la Biblia Dios nos pide lo mismo, de que no cometamos injusticia con el obrero, con el jornalero. Y todo lo que hacemos, también en los trabajos, Dios nos mira, nos observa. Y vamos a tener que rendir cuentas a Dios por la justicia y también por la injusticia que realizamos. Miren en Santiago el capítulo 5, el verso 4. Como título dice, avisos a los ricos explotadores. Miremos lo grave que es. Mirad el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros. Eso suele pasar, ¿no es cierto? A la hora de pagar, el patrón retiene el jornal o el salario que tiene que pagarle el obrero. Y eso lo ve y lo sabe Dios. Y dice, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando. Y los clamores de los que trabajan en la cosecha han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La gente, el obrero puede clamar porque es una injusticia, que después que el obrero trabaja no se le pague el jornal. Y Dios ve y escucha. Una persona angustiada, deprimida o triste porque no se le ha pagado el jornal puede orar a Dios y denunciar en una oración la injusticia que le han hecho. Y dice Dios que han entrado en los oídos del Señor. Y el Señor va a echar mano, va a poner manos en esta situación, en esta injusticia. Por eso pensemos, si no tenemos para pagarle a un jornalero o a un obrero, no le ofrezcamos el trabajo. Si no tenemos con qué pagar, no le demos trabajo. Porque esa persona se esfuerza, se sacrifica, está confiado en que terminando el trabajo va a cobrar y después se le sale con una cosa y otra, con una mentira u otra y no se le paga el jornal. Y ahora, para terminar, vamos a estudiar en Deuteronomios. Hemos mirado diferentes lugares de la Biblia y Dios nos dice una misma cosa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Lo delicado, lo grave que es no pagarle a un obrero el trabajo que se le tiene que pagar. Y para terminar vamos a mirar Deuteronomios 24, el verso 14 y 15. Y dice, no explotarás al jornalero humilde y menesteroso. ¿Qué quiere decir esto? Que ese obrero es pobre y necesitado.
Por eso trabaja el obrero porque necesita, ya sea para el alimento diario o puede ser para algún medicamento. Ese obrero puede tener un hijo, algún familiar enfermo que necesita capaz comprar medicamentos. Y muchas veces no pensamos y jugamos con la necesidad del obrero. Pero cada injusticia de estas, Dios se va a encargar de que paguemos. Cada obra, cada injusticia. Por eso dice, no explotarás al jornalero humilde y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Ya sea algún familiar nuestro o algún extranjero a la familia. Tenemos que pagarle el jornal. No nos aprovechemos de un obrero que necesita, porque eso también lo mira Dios. Eso lo sabe y lo observa Dios. Y Dios nos advierte para que mejoremos esta situación. Salgamos de esta injusticia que hacemos. ¿Y qué más dice el verso 15? Cada día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Antes que se ponga el sol hay que pagarle el día trabajado al obrero. ¿Qué más dice el verso? No se pondrá el sol sin dárselo. Antes de la puesta de sol hay que pagarle el día trabajado al obrero. ¿Qué más dice Dios por intermedio de este profeta? Pues es pobre y con él sustenta su vida. El pobre jornalero o el pobre obrero con eso sustenta su vida y también la vida de toda su familia. Nos explica Dios de la manera que se expresa. Es pobre y con él sustenta su vida. ¿Y qué más dice? Para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Porque una persona lo puede denunciar a Dios por intermedio de una oración. Porque esa persona seguramente que está necesitada, angustiada. Y alguien se aprovecha de ese obrero o de ese jornalero. De tantas cosas, de tantas maneras que nos habla Dios. Dios nos quiere educar. Porque Dios sabe que somos personas injustas. Somos personas rebeldes. Desobedientes a su palabra. Pero Dios nos advierte y nos dice que sobre todo lo que hagamos en nuestra vida, sea bueno o malo, Él nos va a enjuiciar. Pensemos en eso. Meditemos en esto. Aprovecharse de un jornalero, de un obrero, es un pecado grave. Desde ya le vamos a agradecer a cada oyente y nuestro deseo que cada cita bíblica que hemos estudiado la puedan estudiar en sus casas y que todos juntos tengamos un poquito de temor a Dios y podamos reconocer nuestros pecados y mejorar para bien. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en cualquier otro momento.